96.9 FM. Hola. 8 con 11 minutos. Gracias por seguir en sintonía de la 96.9 FM. Ahora estamos en Voces y Opiniones. Desde hace algunas semanas, el presidente Daniel Noboa reactivó el debate sobre la castración química para agresores sexuales de menores. Esto luego de que la Corte Constitucional rechazara el año pasado, en 2025, su primer intento de reformar la Constitución con ese fin. En una entrevista, el mandatario dijo que le gustaría llevar el tema a un referéndum, aunque descartó incluirlo en las elecciones seccionales de este año. Pero, ¿qué es la castración química? Bueno, es un proceso que consiste en la administración de fármacos inhibidores o antiandrógenos mediante inyecciones o pastillas. Estos medicamentos bloquean la producción de testosterona y reducen de forma drástica el deseo sexual o líbido. La castración química se utiliza desde el siglo XX en el ámbito médico para tratar diversas condiciones, entre ellas el cáncer de próstata y la hipersexualidad. ¿Esto tiene un efecto permanente? Pues no. La castración química es un tratamiento continuo. ¿Y qué tan efectivo es este tratamiento frente a los delitos sexuales? Pues se ha comprobado que la castración química es eficaz para reducir el deseo sexual y el volumen de líquido seminal en los hombres. Sin embargo, esto no previene la violencia sexual ni el comportamiento agresivo. De hecho, hemos conocido, pues de parte de la Fundación Ecuador, dice nomás que a más de la castración química, hay ciertos nudos críticos en la justicia por casos de violación que se deben seguir analizando. Para ello está con nosotros Paola Andrade, justamente la directora ejecutiva de la Fundación Ecuador, dice nomás, para comentarnos más al respecto. Muy buenos días, Paola. Estamos aquí encantados de tenerte esta mañana en Voces y Opiniones. Te saluda Diana y estoy junto a Alex y Winston. Buenos días para todos. Gracias por traer este tema a la conversación. Sí, lo puedo analizar de dos maneras. Y la primera, la más importante, es que se supone que se está poniendo esta medida porque es una manera eficaz de poner a los agresores sexuales fuera del peligro de los niños. Es decir, controlar a los pederastas, pedófilo, persona que siente atracción sexual por un niño, niña o adolescente, y pederasta el que lo lleva a cabo. Pero si es que hay nudos críticos en la justicia y el 96% de los procesos contra violadores de niños terminan en impunidad, no importa lo que el presidente ponga, no va a pasar nada, porque los agresores van a seguir saliendo impunes. Entonces, esa es la primera cosa. Si hay la voluntad política de hacer algo a favor de la protección de la niñez, tiene que ser resolver ese 4.10% de casos que son finalmente sentenciados, que es terrible. Y aquí también quiero añadir que nosotros venimos de 10 años de trabajo y cuando nosotros empezamos, nadie denunciaba abuso sexual. Y en estos años hemos hecho que 52,000 niñas, niños y adolescentes valientes denuncian a sus agresores. Hemos cambiado la cultura, porque nosotros empezamos con una campaña que dijo no más, sacamos a la luz nuestros casos de violencia sexual en la niñez, y eso movilizó a las personas, ha cambiado más de 22 políticas públicas, y lo más importante, llevó a los niños a tener un acto de valentía. Cuando tienen que denunciar a un padre, a un sacerdote, a un docente, una persona de autoridad. ¿Y qué le responde el Estado? El Estado le responde con la misma violencia de la inoperancia o de esas mañas corruptas que hacen que esos niños se queden en total indefensión. Pero además, cuando tenemos un agresor sexual suelto, no solamente estamos perjudicando a esos niños, niñas y adolescentes, que están esperando esa sentencia, esa reparación, esa justicia. Estamos dejando libres entre 14 y 1,000 niños, que es lo que un agresor sexual tiene en su vida de impacto. Entonces esa es la primera parte.
La primera es, cualquier medida que vayas a implementar no sirve de nada si no resuelvas ese nudo crítico. Y la segunda es entender si funciona o no funciona la castración química. Y hemos hablado, ha dicho una frase, deseo sexual. La pederastía no es una práctica sexual normal, es una parafilia. La parafilia es un patrón distorsionado que lo que busca es destruir. Entonces, hay otras herramientas con las que el violador puede destruir. Un bate, cualquier cosa que pueda introducir, con la que pueda dañar, con la que pueda... y no es un tema de líbido. La líbido es algo normal. Es un tema de un trastorno que no tiene que ver con su sexualidad, tiene que ver con su mente. Entonces, donde ha funcionado en el mundo la castración sexual es en países como Australia, donde la pide el pedófilo, es decir, una persona que sienta atracción sexual por un niño y no lo quiere cometer, pide la castración química, él. Pero además, cuando se implementa en otros países como China, tiene un estado, no como el nuestro, que es inoperante, sino tiene todo el apoyo psicológico que va controlando esta mente mientras va teniendo esta castración química con un sistema que está totalmente construido para esto. Y nosotros, el sistema que está construido para dar justicia a los niños no funciona, no vamos a implementar otro sistema que no podemos sostener. Entonces, estas dos maneras de verlo, que son realmente dos peticiones al presidente de la República de comprender que si hay voluntad política a favor de los niños, hay algo primero que hacer, y no es la castración química el primer paso que tenemos que dar, ni el paso que va a proteger a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y justamente, ¿cuál sería ese primer paso, estimada Paola? Bueno, para mí el primer paso es cómo resolvemos el nudo en la justicia, cómo metemos presos a los agresores. Porque mientras no sacamos de circulación a los agresores, no importa el trabajo que mi organización hace en la prevención. Es decir, nosotros hemos llegado junto a UNICEF a 4.8 millones de niños, 550.000 adultos, estamos desesperados, sin fondos, trabajando como locos, y el Estado vuelve a dejar suelto a los agresores. Creo que esto se comprende exactamente con lo que está pasando en todos los temas que tienen que pasar por la justicia. Y no es crear una ley más. Nosotros hemos reformado 22 políticas públicas. Es cómo logramos que hay muchas artimañas. Aquí no es solamente un tema. Los procesos los hacen eternos, se demoran, además atacan a la mamá del niño, a la psicóloga del niño. Es un sistema que se ha instalado para generar impunidad. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Me encantaría que el presidente de la República me diera una reunión, me encantaría generar una comisión dentro de la Asamblea Nacional para poder dar una veeduría, que es lo más importante, una veeduría jurídica a los casos, es la primera cosa en cuanto a la reparación integral que tenemos que hacer. Una vez que esto se resuelva y podamos ver que hay un impacto, podemos ver otras medidas. Para mí, yo daría perpetua a los agresores sexuales. Otro tema que tiene la parafilia es que como la parafilia no tiene cura. Los agresores sexuales se mueren, nos acordamos de el papá de Jorge Glass, la edad, se fue a otro país y en otro país tenía la refrigeradora llena de dulces y se convirtió en profesor de inglés de niños. No paran. Lo único que los para un agresor sexual es la muerte o si tú lo metes en prisión. Y yo creo que yo pediría la perpetua porque además la muerte, que para mí no quiero irme en contra de lo que nosotros como Estado tenemos, no es justo para alguien que yo tengo que cargar el día hasta el día de hoy con las consecuencias de las agresiones sexuales que se hicieron contra mí. Y yo trabajo con madres de niños y trabajo con sobrevivientes y veo el peso. Son vidas rotas, cicatrices imposibles de borrar. Yo los quiero en prisión porque yo vivo de alguna manera en la prisión en que mis agresores me metieron y yo quiero que ellos estén en prisión, que estén encerrados. Eso es lo que yo quisiera para ellos. Pero tampoco voy a decir en este momento, voy a salir con una medida populista, decir, no, señor presidente, es la prisión.
si yo no supiera del tema. Imagínate yo soy comunicadora, productora, generé una campaña junto a mi esposo, también sobreviviente. La campaña movilizó un país, obligó al Estado a publicar estadísticas que no se publicaban en 25 años, trajo a UNICEF, y sí, creamos 36 programas educativos, tenemos 22 millones de descargas de 22 países por lo innovador de nuestra campaña. Imagínate yo todo ese trabajo para ver que al final sí cambiamos la cultura, pero lo que le toca al Estado hacer no lo hace. Para mí es desesperante. Yo, ¿por qué tendría que saber de esto que te estoy hablando, de la justicia? Porque me toca hacer las veces de abogado, me toca hacer las veces de un servidor público. Yo soy una víctima que me transformé en una superviviente, pero el señor presidente, los señores alcaldes, el alcalde Aquiles Álvarez, destruyó completamente todos los proyectos de prevención de violencia sexual contra niñez. ¿Y sabes por qué? Y por eso les agradezco que pongan este tema. Porque el niño que está siendo violentado o la niña que está siendo violentada no puede sentarse frente a ustedes. No pueden decir a la radio, por favor, ayúdenme. No pueden. Tenemos que venir esos niños que fuimos el ayer, las víctimas, a estar aquí todavía, aunque estamos enfrentando todavía el peso del trauma, a estar metidos en la justicia, en la prevención, en todo, porque el Estado es inoperante. Y esto es devastador, porque una sociedad se mide de la forma en que trata a sus niños, sus niñas y adolescentes y sus ancianos. Y por un lado tenemos el desbarajuste que tenemos como IES, y por otro lado tenemos el desbarajuste que tenemos en cuanto a la prevención, detección e intervención. Yo también hemos cambiado muchas políticas públicas y quiero que sea obligatorio que nos permitan a nosotros entrar en la escuela a prevenir. Yo he ido a 12.000 instituciones educativas gracias a las alianzas con UNICEF y con en ese entonces, Ministerio de Educación, pero los gobiernos cambian las prioridades, por ponerlo así, con lo que pasó con Aquiles Álvarez. Cambian las prioridades, se ponen otras prioridades. ¿Cómo es posible que se cambie la prioridad de proteger a las niñas, niños y adolescentes cuando en este país, y es importante, quiero darles algunas cifras que tienen que saber, en este país la mitad de los niños de 5 años y menos son víctimas de violencia y maltrato dentro de sus hogares? 1. 2. El aumento de asesinatos a niños, niñas y adolescentes se ha disparado un 640%. 3. El suicidio infantil se ha incrementado en niñas en un 320% y en niños en un 480%. Y 1 de cada 4 es víctima de violencia sexual. Si eso no le dice a un presidente, a un alcalde, no le dice a un servidor público, ellos deben servirnos a los más vulnerables, artículo 35 de la Constitución. Las niñas, niños, adolescentes, mujeres y víctimas vulnerables de la violencia son prioridad. Entonces aquí la prioridad es desatar ese nudo de la justicia ya. La mayoría de periodistas pasa que hay estos casos mediáticos que hubo muchos, como por ejemplo, el Aguirre Abad. Entonces pasa el caso mediático y la gente viene a hacerme entrevistas y la gente asume que esos agresores fueron condenados. Pero los mismos periodistas saben, han estado en las audiencias que se posponen, que hay chanchullos, corrupciones, para que ese proceso se haga absolutamente destructivo. La familia del niño o niña quiebra, se enferman. El daño ya no es solamente el horror de la violencia sexual. El daño es la quiebra económica, es una familia absolutamente destrozada. Si la psicóloga apoya al niño, van por la psicóloga. ¿Qué es esto? Es decir, no solamente rinda la impunidad, sino hay un sistema comprobado. Por eso hay el caso de Paola Albarracín, que sepan, inteligentemente lo llevó a la Corte Constitucional Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Para que tenga que reprender al Estado, porque es un Estado inoperante. Entonces yo igual me sentaré con quien me tenga que sentar. Es difícil que un niño que está siendo violentado se siente ahorita con el presidente, pero si el presidente se sienta conmigo, que obviamente se han dado cuenta que estoy bien informada y además he generado
cambios que muchas personas pueden pasar su vida entera y no van a generar los cambios que con Ricardo hemos generado, desde la desesperación de saber que esto es un trauma insoportable para el resto de la vida y que no podemos permitir que siga pasando. Y eso es un llamado urgente al Estado. ¿Cómo detectar a un agresor sexual o cuál es su comportamiento? ¿Cómo saber quién tiene estas malas intenciones? Bueno, la primera es borrar todos los mitos que tenemos en la cabeza. El primer mito en la cabeza es que el agresor sexual es una persona que te vas a dar cuenta que es agresor sexual porque luce sospechoso, luce como una persona mala. El agresor sexual puede ser cualquier persona. Es interesante, pero ha habido una mutación a nivel global de quién es un agresor sexual, y esto tiene que ver mucho porque niños en el mundo están consumiendo pornografía tienen acceso a pornografía desde los 4 años, pero la están consumiendo desde los 8 años. Entonces hay todas unas alteraciones a nivel de su sexualidad. Pueden ser personas y esto es 56% de las agresiones sexuales las cometen otros niños, niñas y adolescentes. Imagínate si un niño está consumiendo pornografía libremente, le das esto, en la cual hay 1 millón de agresores sexuales conectados en el mundo diariamente. Y ese niño tiene acceso a otros niños, primitos, hermanos. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que se llama abuso sexual reactivo, hacer lo que vio o lo que le hicieron a él o lo que vio en internet con ese niño que le rodea. De ahí, el agresor sexual puede ser cualquier persona, usualmente un hombre, 9 de cada 10 son hombres, 9 de cada 10 víctimas son mujeres o niñas. Es una persona que tiene poder, es simpático, agradable, muy buena con la palabra, es una persona que se hace querer con los adultos, tanto que los adultos le dan acceso a sus hijos e hijas. Así que es muy complicado por ahí. La primera es no confiar en nadie, pero no es no confiar en nadie desde el punto de vista de, ay, el mundo es horrible, no voy a creer en nadie. No, no dejes a tus hijos o hijas con un tercero sin alguien que supervise. Es decir, que si tú tienes una persona que cuida a los niños en la casa, debe haber una cámara por la que tú puedas ver. Si tú los vas a dejar en las unidades educativas, una de las cosas que nosotros implementamos es no existen puertas cerradas. Ningún profesor se puede encerrar con un niño en el recreo o lo puede llevar a ningún lugar. En las iglesias sería fantástico que existan las políticas de que no existen puertas cerradas, pero en la iglesia es todo puertas cerradas. Y la prevención viene a cualquiera. Esto no tiene nivel socioeconómico, raza, condición. Agresores nacen y se hacen en todos los niveles socioeconómicos, de todas las razas y de todas las edades. Lo más importante es educar a tus niños desde los 3 años. Nosotros tenemos un cuento y tenemos 36 programas educativos, pero si tú te metes a YouTube de Ecuador y nomás vas a ver. Pero nosotros ganamos el máximo premio de UNICEF y de la ONU porque llevamos al mundo entero las herramientas que no existían, que son videos educativos. Y la prevención no es algo horrible, como la primera parte de mi entrevista, o todo lo que tenga que ver con adultos, va a ser frontal y directo. La prevención es lúdica. Habla de que tu cuerpo es tuyo y nadie lo debe tocar. Debes empezar a los 3 años. Eso quiere decir que de 0 a 3, tu control a quién toca a ese niño o niña adolescente tiene que ser el máximo. Tiene que estar ahí el papá o la mamá. Tú puedes detectar quién es un peligro para tu hijo por cómo tu hijo o hija reacciona. Los niños son un papel en blanco. Si tu hijo no quiere besar o abrazar a alguien, si tu hijo no quiere ir a un lugar, y puede ser la escuela, eso quiere decir que está siendo víctima de bullying, que es otro tipo de violencia. Nosotros somos especialistas en prevención de violencia. Esta violencia va desde maltrato infantil, intrafamiliar, bullying, agresión sexual, el acoso sexual en línea, que se disparó con la pandemia y con la crisis porque los agresores que estaban encerrados en sus casas tuvieron que empezar a traficar con fotos y videos de niños. Pero el mundo, nosotros somos, imagínate, el segundo lugar en violar las reglas de Facebook. Facebook dice que un niño o una niña menores de 13 años no debe tener acceso a internet, pues los papás violan esa regla y le dan un celular que le da acceso a 1 millón de pederastas diarios a sus hijos.
Y por eso, Paola, nosotros sabemos lo importante que es traer estos temas acá a colación y también sabemos con conocimiento de causa que la Fundación Ecuador Dice No Más lleva ya trabajando más de una década en esto y ustedes son una voz activa precisamente para poder dar a conocer y ampliar justamente lo que está sucediendo, como empezábamos esta entrevista con los nudos críticos, sobre todo con la justicia por casos de violación. Y esperamos de que puedan, ¿por qué no?, ser recibidos por parte de la presidencia para que puedan de una u otra manera hacerles llegar este claro mensaje de que es verdad, se quieren hacer cosas buenas, por así decirlo, por el tema de los niños, castigando a las personas violentas, violadoras con castración química, pero aún hay otras cosas por solucionar. Y bueno, este espacio nos ha quedado corto, Paola, pero queremos agradecerte por habernos acompañado esta mañana y, ¿por qué no?, tenerte por acá en otra ocasión para seguir analizando estos temas tan sensibles e importantes de la sociedad. Gracias a ustedes. Y siempre las puertas abiertas, estimada Paola. Si quieren comunicar algún tema, algún caso puntual o seguir conversando sobre esta problemática que es tan preocupante y que las cifras que usted nos ha traído el día de hoy son alarmantes y preocupantes, ¿no? Gracias, aquí estaré y bueno, les contaré cualquier cosa que sea importante. Ojalá que el presidente de la República nos reciba y nos permita ser parte de esa veeduría pública a la justicia por la niñez. Muchas gracias, Paola Andrade, directora ejecutiva de la Fundación Ecuador Dice No Más. 8 de la mañana con 32 minutos, amigos, 8 de la mañana con 32 minutos. Luego de esta entrevista que esperamos que también sirva para usted, para su familia, para ser analizado, porque no en comunidad, vamos a dar por cerrado nuestro espacio informativo, voces y opiniones, pero no sin antes hacerles la invitación para que estén conectados, como siempre, cada mañana a partir de las 6:30, ¿no? Y ya viene dentro de breve el experto hoy con temas de salud, súper interesante. Así que esa recomendación les dejamos para que sigan en sintonía de la 96.9 FM. Así es, con nosotros hasta el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Esto es Voces y Opiniones, tu espacio de opinión, análisis y entrevistas en la 96.9 FM. La mejor música